7 de la noche, 10 minutos. Precisamente sobre estos actos de violencia que se registran en diferentes regiones del país, el excomisionado de paz del gobierno Santos, Sergio Jaramillo, habló con Noticias Caracol al cumplirse 4 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Desde Bruselas, Jaramillo lanzó advertencias sobre el riesgo que corre el futuro de ese acuerdo de seguir la cadena de asesinatos. La paz no fue un acuerdo que firmamos con las FARC en La Habana y que luego se firmó en Colombia y luego se renegoció y luego se ratificó. La paz es algo vivo, es algo que se construye todos los días. Yo digo, la paz es como un jardín que hay que estarlo cuidando, hay que estarlo regando, y ese jardín no es de Juan Manuel Santos, ni es de los negociadores en La Habana, ni es de los políticos que están a favor de la paz, ni siquiera es de la gente que votó por él. Sí, es de todos los colombianos, es un bien de todos los colombianos que tenemos que cuidar, porque a Colombia se le abrió una enorme ventana y no se puede dejar cerrar. Y hay riesgos grandes. Cuando usted habla de los riesgos, hoy, 4 años después, doctor Sergio, ¿cuáles para usted son esos riesgos y esos fantasmas que hoy acechan al acuerdo de paz? Mire, sobre la implementación del acuerdo, a los 4 años yo creo que uno puede dividir la discusión en 3 partes. Entonces tenemos terminar el conflicto, construir una paz duradera y luego, tercer tema, se requieren unas condiciones que no se negociaron, que son esenciales para que se pueda implementar el acuerdo, que es donde están los mayores riesgos y que va más allá del problema de implementación y que para mí tiene 2 partes, el tema de seguridad y el tema del discurso de reconciliación y de no estigmatización. Entonces me parece que si uno mira esos 3 componentes va a encontrar que en el primero, terminar el conflicto, realmente eso salió muy bien y está saliendo bastante bien la reincorporación. En el segundo, implementación del acuerdo y no repetición, el balance es más o menos en unas cosas bastante regular y mal en otras. Y en el tercer componente, que son condiciones que hace todo esto posible, el balance francamente es muy malo con el derrumbe de la seguridad en las regiones. Ahí cuando doctor Sergio habla ya del tema de seguridad, básicamente pues es un tema dramático, porque incluso veíamos hace algunos días una marcha de excombatientes de las FARC que llegaron incluso a Bogotá, que fueron recibidos por el presidente Duque y planteaban eso, que los están matando. Ese matar a los exintegrantes de la guerrilla puede convertirse en un detonante para que muchos de ellos pues abandonen el acuerdo de paz. Decía uno de esos líderes que ese podría ser el motivo fundamental para echar al traste con lo que aún hay o queda de ese acuerdo de paz. ¿Usted comparte ese temor tan grande y tan desbordado de pesimismo sobre el futuro del acuerdo frente a este tema de seguridad? Pues puede ocurrir, y por eso es que hay que hacer un alto, una revisión muy fuerte de todo el tema de seguridad y un viraje. Porque si usted mira sobre el papel, la reincorporación va bastante bien. De las cosas que ha hecho bien este gobierno frente al acuerdo de paz ha sido ponerle atención a la reincorporación. Y las cifras que sacaron recientemente son bastante buenas, de un universo de cerca de 14.000 personas que hoy en día están certificadas como que dejaron las armas por parte de la oficina del comisionado de paz. Un poco más del 5% no saben dónde están, que eso ni siquiera significa que estén necesariamente en las disidencias, sino que no saben dónde están. Entonces usted tiene una inmensa mayoría que sigue en el proceso de reincorporación y eso es muy favorable. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que por ejemplo, en Ituango tuvieron que mover el ETCR, trasladarlo creo que a Mutatá. ¿Por qué? Por condiciones de seguridad. Y usted tiene a gente que está en el crimen organizado, en las disidencias, tratando de sacarle gente al proceso. Es un pulso permanente y se gana, por una parte, asegurando que se cumple, pero por otra parte, dándoles por la cabeza a esas disidencias y mejorando la situación de seguridad, y eso es lo que no está pasando. Ahí hay un tema clave y es ese de las disidencias, doctor Sergio. ¿Qué tanto está afectando el curso del acuerdo de paz, el crecimiento cada vez, al menos lo ve uno en reportajes y por las acciones que están cometiendo, lo ve uno tal vez como una gran amenaza para ese grupo grueso de desmovilizados de las FARC, que pues ven que esos que se quedaron en el monte o se devolvieron,
pues entre comillas pareciera que les va mejor. Pues mire, primero, la amenaza no es solamente para los que dejaron las armas. La amenaza es para los que están tratando de sustituir los cultivos que los matan. La amenaza es para quienes quieren participar en ejercicios de verdad que terminan amenazados en las regiones. Es decir, toda la lógica del acuerdo, que es una lógica territorial, de un enfoque territorial alrededor del cual se articulan las diferentes acciones del Estado, pues es mucho más difícil de hacer si no hay condiciones de seguridad que permitan sacar adelante las cosas. Entonces yo le vuelvo a decir, si no hay una mejora radical en la seguridad, la situación de la implementación va a ser muy, muy, muy difícil y se nos puede cerrar la ventana. ¿Se puede cerrar la ventana hasta qué punto? Tanto en temas de seguridad, como usted lo ve, como en temas de implementación. ¿Qué tanto se puede cerrar la ventana y qué tanto puede fracasar este acuerdo de paz? Pues yo me mantengo de todas maneras optimista, le tengo que decir, porque mire por todo lo que hemos pasado y ahí estamos, y ahí sigue el proceso, con golpes fuertes, con dificultades enormes, pero el proceso sigue ahí. Pero lo primero que usted tiene que tener, Juan Roberto, es una lectura adecuada del momento histórico en el que está, incluyendo una lectura estratégica de qué es lo que está pasando en los territorios. Y lo que me parece a mí que el gobierno no reconoce es que en Colombia había una guerra con las FARC que se acabó y que la naturaleza de la amenaza no es la misma y no puede seguir haciendo lo mismo de antes y pensando que simplemente metiendo tropa al norte del Cauca, por decir algo, se va a mejorar la situación. La amenaza va cambiando y la estrategia tiene que cambiar. Y la incapacidad del gobierno de desarrollar nuevos conceptos frente a esta situación de seguridad es lo que nos tiene como nos tiene, en una situación, diría yo, en casos como el del Cauca, casi que de fracaso del Estado. Pero mire una cosa, doctor Sergio, precisamente sobre ese tema del Cauca, del Catatumbo, de esa degradación en la que está hoy el conflicto armado, el gobierno y también incluso gente que no es del gobierno y que no es afecta al gobierno, le adjudican en buena medida ese crecimiento de esa inseguridad y de ese problema de guerra que perpetúa al narcotráfico que también le adjudican crecimiento al acuerdo de paz, que el acuerdo de paz, en lugar de ayudar a que se redujera o se controlara, lo que hizo fue estimularlo. Lo primero que hay que decir es que la actitud del gobierno no puede ser una como si el narcotráfico fuera una especie de fantasma sobre el que no se puede hacer absolutamente nada y uno se lava las manos y dice, no, es que es el narcotráfico. No, qué pena con ustedes, es que es el narcotráfico, no hay nada que hacer. No puede ser. O sea, así no hubiéramos avanzado jamás en seguridad en Colombia, incluyendo en los gobiernos de Álvaro Uribe. ¿Qué tal que Álvaro Uribe se hubiera puesto a decir en el año 2002, no, es que Pastrana me dejó a 20.000 hombres de las FARC y no hay nada que hacer? No, lo que hay que hacer es desarrollar unas políticas. Y ahí, le vuelvo a decir, es donde está el problema. Hay que desarrollar una política de seguridad adecuada para esta situación. Y no son los mismos instrumentos de siempre. Digamos, el tema de drogas es obviamente lo que va menos bien de todo el acuerdo. Aprovecho para hacerle unas aclaraciones. Si usted mira la curva de las hectáreas en Colombia, sí, realmente el renovado crecimiento comenzó antes de que se comenzara a negociar el punto de drogas. Comenzó en el punto de quiebres en el 2013. Del 13 al 14 se incrementan el 50% las hectáreas y ahí vuelven a subir. Y uno puede tener una discusión alrededor de eso, por qué ocurrió. Como siempre en Colombia es muy difícil, todavía no entendemos muy bien cuáles son los incentivos. Lo que sí le puedo decir, que es lo que ha dicho mucha gente, en particular del Centro Democrático, es absolutamente falso, que es que en el acuerdo se pactó que se le iban a entregar unas platas y unas mensualidades a los cultivadores. Eso es falso, eso no está en el acuerdo de paz. Que se iba a anular la fumigación y que se habló con las FARC en La Habana de que no se iba a fumigar. Eso es absolutamente falso. Con las FARC jamás hablamos en La Habana de que no se iba a fumigar. Es más, como resultado de la renegociación, dejamos explícito y por escrito que el Estado se reservaba el derecho a aspejar. Usted menciona, doctor Sergio, el Centro Democrático a propósito de ese tema, que fue un poco con lo que arrancamos hablando del discurso y del acuerdo de paz y todo lo que ha derivado ese acuerdo con las FARC en materia política. Otra vez sigue en la arena política. El expresidente Uribe incluso ya plantea en su bandera, digamos, política de los próximos meses, a través de un referendo, revocar a la JEP. Y viene el otro tema sensible, que es el tema de la justicia.
¿Usted le ve futuro? ¿Cómo ve esa propuesta del expresidente, que por supuesto es la que representa todo el uribismo, a todo el centro democrático? A mí lo que me llama la atención, Juan Roberto, es como si no tuvieran nada más que decir, como si solamente se pudiera vivir en el pasado, ¿no? Es que solamente podemos hablar de las FARC, solamente podemos hablar de lo que ocurrió durante el conflicto. Hombre, estamos en medio de una pandemia, la crisis económica más grave que ha tenido Colombia probablemente desde los años 30. Por otra parte, a Colombia se le está mirando de otra manera en el mundo y hay oportunidades, aprovechemos, ya no podemos seguir en lo mismo siempre. Y en cuanto a la JEP, el problema que tiene la JEP es que tiene sesiones reservadas y muy poca gente sabe lo que realmente está pasando adentro de la JEP. Cada vez más nuestros propios hombres de las fuerzas militares que se acogieron a la JEP, acordémonos de eso, más de 3.000 hombres de la fuerza pública están en la JEP y cada vez que la ataca el Centro Democrático está poniendo en juego su propia seguridad jurídica y cada vez más mandos de las FARC están reconociendo sus propios crímenes ante la JEP.